especialistas que nos acompañan hoy, por compartir con nosotros hoy sus intervenciones, al público presente por el interés en la actividad y a los dueños, las dueñas de casa, al Sindicato del Seguro. Quería invitarla a Lely Priveñano, que es directora de la Fundación Inteligencia Artificial, a que nos diga unas palabras de bienvenida. Bueno, gracias a todos y todas por estar acá en representación más que nada de nuestro secretario general Jorge Sola, que hoy no nos puede acompañar por motivos de agenda. Agradecerles a los presentes, también a los que nos están acompañando vía online por Zoom, que tenemos bastantes personas ahí también. Y bueno, reforzar un poco el convenio que tenemos con el CITRA y con otros gremios y con la academia y con la ciencia, de seguir avanzando en esto que se llama un debate abierto, ¿no? Empezar a pensar, empezar a Y para la circulación de información sobre los desafíos que implican estas tecnologías para los trabajadores y las trabajadoras. Esto incluye los procesos de automatización, la digitalización, la plataformización creciente del trabajo. Y quería contarles brevemente que el CITRA es un centro de investigación, de innovación, de desarrollo, que pertenece al CONICET y a la UMED, que es la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo. Y en estos espacios se asocian universidad, sistema de ciencia y técnica y sindicatos para producir capacidades de ciencia y técnica con la perspectiva y con la participación de los trabajadores y las trabajadoras, como decía Aleli. Eh, y coorganiza este encuentro también el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, como parte de lo que son sus plataformas para el diálogo social. Las plataformas para el diálogo social son espacios de trabajo colaborativos que organiza Claxo con actores múltiples de la sociedad, que busca construir agendas regionales que permitan mejorar la calidad de vida. Y nos convoca también en este encuentro la Asociación Argentina de Especialistas en Estudios del Trabajo. Les cuento un poco de qué vamos a charlar hoy. Como les decía, es una continuidad de un primer encuentro que organizamos hace algunos meses en el Sindicato de Empleados de Farmacia. Y hoy nos proponemos centrarnos en particular dentro del amplio mundo de esta relación de las tecnologías digitales con el trabajo, sobre el impacto derivado de los avances recientes en lo que es inteligencia artificial generativa, particularmente en formato bots o, por ejemplo, el chat GPT, especialmente en las ocupaciones que corresponden a la economía de servicios y a la economía del conocimiento. Y la propuesta es un poco intercambiar en torno a la doble faz de las tecnologías, ¿no? Por un lado, como que pueden cumplir un rol de apoyo, de complemento, de asistencia
a las actividades y tareas que realizamos los seres humanos, y al mismo tiempo como una posible herramienta para la gestión y para el control del trabajo e incluso el reemplazo de actividades humanas. Entonces, se nos plantean algunos interrogantes que quería plantear para la mesa y para el debate posterior, que incluyen cuáles son los nuevos desafíos que estas tecnologías presentan y en qué sentidos reavivan o rediseñan viejos debates en torno al cambio tecnológico en el trabajo. ¿Qué roles cumplen las tecnologías de IA generativa, ya sea en esta cara de apoyo complemento a las actividades humanas, o bien, por otro lado, su contracara, como herramientas de gestión y control del trabajo o sustitución de la fuerza de trabajo? Y finalmente, ¿qué nuevos y viejos desafíos plantean las IA generativas respecto de áreas fundamentales de la acción sindical, como las desigualdades de género, la formación profesional, la salud laboral, la jornada de trabajo y los derechos de las y los trabajadores de manera más amplia, ¿sí? Entonces voy a presentar brevemente al panel que nos acompaña hoy. Voy a ir en ese orden. Victoria Matoso, perdón, es licenciada en Ciencias de la Comunicación y doctora en Ciencias Sociales. Es investigadora del CONICET en el Instituto de Investigaciones Gino Germani de la UBA y viene desarrollando investigaciones en torno a la aplicación de nuevas tecnologías digitales en educación y la estructuración de las desigualdades digitales, e integra además lo que es la comisión directiva de la Asociación Argentina de Especialistas en Estudios del Trabajo. Esteban Sargiotto es director del Observatorio de Trabajo Informático de la Asociación Gremial de Computación, que es un espacio que tiene como objetivo producir información sobre el sector informático, así como herramientas de política estatal con un horizonte de soberanía informática. Perdón. Verónica Vidal es abogada, es experta en Derecho del Trabajo por la Universidad de Sevilla, España, y embajadora de las normas internacionales del trabajo de la OIT. Es docente en la materia Teoría General del Derecho del Trabajo en la UBA. Fue funcionaria en el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social en el periodo 2006-2015 y actualmente cumple la función de relatora en la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. Y finalmente nos acompaña Diego Slezak, es doctor en Ciencias de la Computación por Universidad de Buenos Aires, es especialista en temas de neurociencias e inteligencia artificial, sobre los cuales ha desarrollado múltiples y premiadas investigaciones, es investigador del CONICET en el Instituto de Ciencias de la Computación, profesor en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, y además dirige en esta universidad el Centro Interinstitucional en Ciencia de Datos. La idea es que cada uno haga una breve exposición de 15 minutos y luego abrir al debate con el auditorio. Les voy a pedir disculpas por mi rol, que va a ser estar siendo pesada con el tiempo, ¿sí? Empecemos, escuchamos a Diego. Bueno, muchas gracias por la invitación. Y eso. Bueno, la idea de la presentación era dar una introducción a la inteligencia artificial y cómo se está insertando en los distintos lugares. Me paro en el lugar de el profesor de la UBA, así que va a ser más una orientación pedagógica que debate para después, sí, abrir las preguntas. Entonces, ¿cómo se muestra la IA? ¿No? Estamos hablando de inteligencia artificial, muchos usan la palabra inteligencia artificial generativa, pero lo que vino a poner sobre la mesa es inteligencia artificial en general. Y ahora prácticamente cualquier cosa que hacemos aparece inteligencia artificial porque está de moda, porque lo que fuera. Entonces, ¿cómo se muestra a lo largo de la historia? Y vamos a verlo en modo Hollywood, la inteligencia artificial. Una de las primeras, 1968, aparece la famosa película 2001, Odisea en el espacio, con la computadora HAL, HAL, que ayer me contaron que se llama HAL por IBM. Es una letra corrida de IBM a la izquierda. Yo no sabía eso, me lo contaron ayer. Bueno, la computadora HAL en 1968 proponía una inteligencia artificial sin un brazo actuador tipo robot, ¿no? Era una especie de computadora empática que hablaba con los astronautas, estos que circulaban en esa nave. Y fíjense cómo ya en aquella época, 1968, inteligencia artificial viene de los años 50,
se pensaba en esta idea de computadora que lograba empatizar y sugerirle al ser humano distintas acciones sin un brazo ejecutor tipo automatización robótica, ¿no? Eso rápidamente cambia a toda la serie de películas de los 80, ¿no? Juegos de guerra, Terminator o incluso Matrix un tiempito después, que son más todas versiones de lo mismo. Computadoras que tomaban decisiones por los humanos y que de alguna manera se daban cuenta que lo mejor que podían hacer era destruirnos, que por ahí tendrían razón, pero los humanos se las rebuscaban para tratar de evitarlo. ¿Está bien? Siempre, ahora sí aparece en todas esas décadas, a partir de los 70 hasta los 90 y pico, estas ideas de las inteligencias artificiales con un brazo actuador, o robots humanoides, o computadoras que tienen control sobre las bombas nucleares en la época de la Guerra Fría y todo este tipo de cosas. Para los 2000 aparecen estas películas ya con robótica más sofisticada, ¿no? Hay Robot, que es el libro de Asimov llevado a película, pero que aparece la idea de ya un humanoide que camina y que toma decisiones y que además tiene un brazo actuador en figura humana. Wall-E, no sé si la vieron, Wall-E, peliculón, para los que tienen hijos, altamente recomendable porque les va a divertir a ustedes también. Eh, ¿De qué trataba Wall-E? Wall-E es un robot que básicamente se encarga de compactar basura en un mundo apocalíptico en donde la Tierra se vuelve inviable, la población mundial se va a vivir a naves espaciales bien lejos de la Tierra porque es inviable, y entonces queda Wall-E en el mundo solo compactando basura, con una particularidad: tiene empatía por objetos inertes. De golpe agarra un cubo mágico ahí entre la basura y dice, ¿qué es esto? Qué divertido. O tiene un televisor que anda, una película de un bailarín. Como que logra empatizar, logra desarrollar una cierta empatía, en este caso por la mayoría objetos inertes y por la música y algunos objetos de las viejas civilizaciones que quedan por ahí dando vuelta. Una muy linda película. Y aparece Her, 2013, que acá en ese momento era pionera, ¿no? La idea de, ahora volvemos a 1968, a HAL, esta computadora sin un brazo actuador, sino que empatiza con el ser humano. Bueno, un sistema operativo que se actualiza, en ese sistema operativo aparece una inteligencia artificial que habla con aquel que usa la computadora y está conectado con el celular y todo esto, y de golpe ese personaje que empieza a interactuar con la computadora empieza a empatizar con esa inteligencia artificial hasta llegar al punto de enamorarse, ¿no? Fíjense, no tan distinto a lo que está pasando hoy con Cortana, Siri, ChatGPT y todas estas herramientas. Esto es hace 10 años, cuando todavía ChatGPT en las comunidades científicas ni siquiera era pensado, ¿no? O sea, realmente muy pionero. Ex Machina, esta es una mezcla de las dos, ¿no? Tenés el brazo actuador de una computadora con un robot y además la empatía, en este caso incluso robots sexuales y toda la parte de esos robots sexuales que se rebelan y matan a los seres humanos con los que participan en sus acciones. ¿Y cómo se ve si ponen inteligencia artificial en Google? Bueno, aparecen van a Google Images y ponen inteligencia artificial, aparecen imágenes de este estilo, ¿no? Y esto es el último hito de inteligencia artificial como la mezcla entre humanidad, que en este caso es una mano con un traje, no sé por qué con un traje, pero una mano con un traje, con una mano robótica y en el medio un cerebro, ¿no? La idea de inteligencia y cerebro mezclado ahí en el medio. Esta es la visión de los últimos años y hay de estas infinidad de imágenes ahí en los repositorios. Ahora, así es como lo muestran. La pregunta es, ¿qué es la inteligencia artificial? La inteligencia artificial nace de Alan Turing en 1950 con un artículo que se llama Computing Machinery and Intelligence, en una revista de neurociencia, de psicología experimental, la revista Mente. Y la primera frase de ese artículo, primer frase, o sea, no hay introducción de bibliografía previa, trabajo, ¿pueden las computadoras pensar? Así de sencillo, así arranca. Y lo que plantea es, la palabra inteligencia o pensar es muy difícil de definir, la palabra de qué es una máquina y qué no es una máquina es muy difícil de definir, entonces propongamos otra cosa. En vez de ponernos a discutir cómo definimos inteligencia, cómo definimos máquina, ponernos de acuerdo y tratar de llegar a una definición formal concreta y donde todos estuviéramos de acuerdo, cambiemos algo por lo que podamos medir y realmente estar seguros que una computadora, que estamos hablando de lo mismo. Y lo que propone es otra cosa, que es el juego de imitación.
¿no? Imitation Game, que le da el nombre a la película de Alan Turing, altamente recomendable, en 1950 escribe este paper. La película es de hace algunos años, hará unos 5 o 10 años. En castellano se llama Código Enigma. Bueno, ¿en qué consiste el Imitation Game? Es, bueno, una computadora va a ser inteligente cuando pueda reemplazar al humano sin que nos demos cuenta. Estoy simplificando muchísimo el artículo científico ese, que era mucho más controversial en muchos sentidos, pero la idea es esa. Si una computadora puede reemplazar a un ser humano y aquel que interactúa con eso no se da cuenta si es una computadora o un ser humano, entonces esa computadora está siendo inteligente. ¿Sí? Entonces, algunos hitos de este Imitation Game que se han dado a lo largo de la historia, muy, muy conocidos. En 1996 está la famosa partida de Deep Blue contra Garry Kasparov, ¿no? Hasta ese momento parecía que las computadoras no podían jugar bien al ajedrez, mucho menos ganarle al supercampeón. En 1996, Garry Kasparov, el campeón de todos los tiempos, decide aceptar un campeonato contra Deep Blue de IBM y finalmente es derrotado. En esa derrota hay un evento particular en donde Garry Kasparov se agarra la cabeza diciendo, acá está pasando algo raro. Es una jugada muy particular que cuando tengo más tiempo desarrollo, y ahora no les voy a ni mostrar la jugada, pero es la jugada número 22 de la partida número 1 del 10 de febrero a las 4:45 de la tarde. Eh, bueno, lo entrevistan a Garry Kasparov y le dicen, ¿qué pasó ahí? Que cambiaste la cara, cambiaste el gesto. ¿Qué fue lo que viste en ese momento? Y Gary Barov, con una muy linda prosa, dice, fue una movida maravillosa, extremadamente humana. He jugado con muchas computadoras, pero nunca había experimentado algo como esto. Podía sentir, podía oler que un nuevo tipo de inteligencia estaba al otro lado de la mesa. Fíjense como Garry Kasparov, a una jugada particular de la primera partida jugada contra la máquina de IBM, le da una cierta entidad humana, ¿no? Esta idea de oler tipo de inteligencia, como que del otro lado no era una lata que calculaba muy bien partidas de ajedrez, sino que había una especie de intuición del otro lado. 20 años después se repite la historia y hay un documental en YouTube gratuito espectacularmente hecho que es lo mismo pero en Go, exactamente igual, exactamente igual. El supercampeón de Go, Lee Sedol, coreano, contra la supercomputadora de inteligencia artificial, en este caso de Go y no de ajedrez, hecha por Google, que es el nuevo Big Tech de la época, ¿no? En el primer momento era IBM, ahora Google. Bueno, se repite la historia. Juegan, por supuesto, gana la computadora, le gana a Garry Kasparov en su momento y le gana a Lee Sedol 20 años después al Go. El Go tiene una característica que es un poquito más fácil en sus reglas que jugar que el ajedrez, pero es más difícil en cuanto a la complejidad, el árbol de decisiones que hay que recorrer. Por eso es que se tardó 20 años más a llegar a ese resultado, ¿no? Otra vez hay una jugada, y no importa cuál, si quieren les digo el día, la hora y el número de jugada, pero no, me lo voy a ahorrar. Hay una jugada en donde Lee Sedol se queda mirando diciendo, ¿qué hizo esta máquina? Esta máquina hay algo raro, por supuesto, gana la máquina, y después lo entrevistan y dijeron, che, ¿qué pasó en esa jugada? Se repite la historia exactamente igual que con Garry Kasparov. Y esto es lo que dice Lee Sedol. Yo creí que AlphaGo estaba basado en cálculo de probabilidades y que era simplemente una computadora, pero cuando vi esta movida, no importa cuál es, cambié de parecer. Seguramente AlphaGo es creativa. Fíjense, como Garry Kasparov había hablado de olor a inteligencia, Lee Sedol habla de creatividad. Es interesante que esa jugada que hizo AlphaGo era una jugada que estaba desrecomendada a partir de niños de 6 a 8 años que aprenden a jugar al Go. Y la máquina, super máquina que lo destruyó a Lee Sedol, había propuesto esa jugada. O sea, de golpe había desarrollado estrategias nuevas que eran desrecomendadas por los humanos y que por supuesto eran correctas porque lo destruyó a Lee Sedol sin parangón. Bueno, 2023, noviembre 2022, en realidad aparece ChatGPT, ¿no? La nueva herramienta que es el siguiente hito en este juego de imitación, ¿no? Primero ajedrez, después Go y ahora ChatGPT. Y la pregunta que les hago es, ¿quién es el oponente? ¿Quién es el Garry Kasparov, el Lee Sedol de ChatGPT, del lenguaje? Y lo interesante es que ahí no hay un supercampeón del lenguaje, somos todos supercampeones del lenguaje. Estamos todo el día hablando, nos comunicamos en palabras, soñamos en palabras, amamos en palabras, pensamos en palabras, dormimos en palabras, siempre están surgiendo palabras en nuestra cabeza para cada acto que hacemos. O sea que ChatGPT
no viene a competirle a Gary Kasparov o a Lee Sedol, sino que viene a interpelarnos a todos nosotros, ¿no? Somos todos supercampeones del lenguaje y ahora ChatGPT viene a destruirnos y nos destruye. Habla mejor que nosotros, escribe mejor que nosotros. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo tengo una visión optimista dentro de todo esto. Les transmito estas ideas. Hay alguien que para mí dio en la tecla en cómo definir esto que estoy diciendo y que tiene una versión apocalíptica que es Yuval Harari. Yuval Harari es un historiador, filósofo israelí que habla sobre la incursión de distintas tecnologías en la cultura, en la sociedad, y en particular se refirió a ChatGPT hace unos años con esta frase que a mí me gusta mucho, que es: la inteligencia artificial ahora puede piratear y manipular el sistema operativo de la cultura humana. Yo creo que ahí ha dado en la tecla en el concepto, ¿no? Esta idea de que el lenguaje es el sistema operativo con el que nosotros funcionamos en toda en nuestra actividad cotidiana. La visión de Yuval Harari es que le dimos la llave maestra a ChatGPT y entonces ahora hay que tener cuidado porque es un peligro. Yo en ese sentido soy un poco más optimista. ¿Cómo funcionan? Solo para llevarse algo a su casa, la idea es, tenemos una inteligencia artificial que es una red neuronal, ese rulero que ven ahí a la izquierda, y el famoso prompt, ¿no? Uno ingresa una palabrita. ¿Qué es lo que hace ese rulero? Bueno, vos metés una palabra, una frase, unos numeritos, lo que sea, lo metés ahí y lo que sale es la próxima palabra más probable. Eso es todo lo que hace ChatGPT, ni más ni menos. Esa próxima palabra más probable es realmente la más probable. Lo hace muy bien, ¿sí? Entonces, en un caso como este, la llave estaba en él, ¿qué dirían que sale? Estaba en el cajón, muy bien. Bueno, si miran Wikipedia, los diarios, los chats entre amigos, lo que fuera, la palabra que tiene mayor probabilidad de aparecer es efectivamente cajón. Bolsillo también tiene alta probabilidad. Zorro o A tiene muy baja probabilidad. Bueno, ChatGPT la mayoría de veces va a devolver cajón. Cada tanto tira un dado y al azar por ahí te devuelve bolsillo. Es raro que te devuelva zorro, pero sí va a devolver cajón o bolsillo. Entonces, en este sentido, lo primero que les digo es: ojo con usar ChatGPT para buscar. ChatGPT no devuelve una página web, un contenido o una base de datos donde busca las cosas, sino que devuelve la palabra más probable en función de la base de datos de entrenamiento que se usó a la hora de armar ese rulero. ¿Sí? Entonces, no se usa para buscar, no crean en los datos fácticos que usa. Las palabras que usa son las más probables. Va a estar bien escrito, va a ser castellano correcto, muy lindo escrito, y si nosotros le damos contexto, ese contexto va a estar muy bien alineado con lo que nos gusta. Entonces, algunas recomendaciones para uso de LLMs es, bueno, no aprende. Mucha gente pregunta, ¿pero está aprendiendo todo el tiempo estas herramientas? Estas herramientas no aprenden, tienen como hitos donde cambian las versiones y ahí por ahí lo entrenaron, pero en realidad no aprenden, sino que se acuerdan de nuestras conversaciones anteriores. Entonces, algunas recomendaciones es, regístrense, porque cuando uno va registrándose y grabando la conversación, va conociendo nuestro contexto, no aprende, conoce nuestro contexto. Sean expresivos en los prompts. Aprovechen todo esto y hay muchos accesos gratuitos. Desarrollen, denle amor. Denle amor a ChatGPT, que cuanto más le hablan, mejores resultados tiene. Y las últimas veces, cuando uno empieza a aflojarse con ChatGPT y deja que el amor fluya, empiezan a hacer conversaciones largas y profundas. Bueno, muchas veces uno quiere volver atrás y decir, bueno, che, ¿cómo hubiese sido esta conversación en un minuto? Una recomendación es, pregúntenle eso a ChatGPT. ChatGPT es muy bueno para eso. Le pueden decir, ok, me dijiste todo esto después de media hora de estar conversando, ¿cómo hubiese sido esta conversación para que me lo digas en una sola pregunta? Esa es una muy buena recomendación para el uso cotidiano de ChatGPT. Entonces, ejemplos de uso, cómo nosotros lo usamos todo el tiempo, todos. O sea, mi recomendación es, sumérjanse en esto, y yo les doy ejemplos de cómo yo lo uso en casi cualquier barbaridad. Una que lo usé anteanoche para hacer este ejemplo concreto. Estoy en la cama con esto lo escribí textual, copié y pegué solo para mostrarlo acá. Estoy en la cama con mis 3 hijos, ayúdame a inventar un cuento donde aparezcan un cuento de magia donde aparezcan unicornios rosas voladores y Messi levantando la 4ª copa.
Esto porque yo estaba con mis 3 hijos, mi hija mayor pidió un cuento de magia, mi hijo del medio pidió Messi levantando la cuarta y mi hija de 4 años pidió unicornios rosa y la creatividad se me fue al tacho y entonces yo en el celular dije, ChatGPT, ayúdame por favor. Fíjense el cuento es una estupidez, pero es una estupidez que incluye los 3 conceptos. Con esto lo que quiero decir es, no hace falta pensar en sofisticaciones de nuestra vida laboral complejísima, sino en las actividades más cotidianas. Yo lo uso hasta para armar la valija cuando me voy de viaje. Che, me voy 4 días a Corrientes, qué sé yo, ¿qué me llevo? Y te da un buen listado de calzoncillos que te tenés que llevar, ¿eh? Esto es de verdad. Bueno, en el trabajo, por supuesto, también lo usamos. Necesito ayuda para escribir una carta al editor, una revista científica que cobra $3.000. Ayúdame a pedirle el favor que me haga ahorrar el precio de la revista. Y lo escribe. Y después le digo, no, pero me lo escribiste en castellano. Es una revista científica internacional, quiero que sea en inglés. Y le digo, la necesito en inglés. ¡Pum! Te lo manda. O sea, realmente lo usamos cotidianamente en nuestro trabajo. Eh, algunas tendencias, y ya termino, no me queda mucho más. Algunas tendencias es hacia dónde está yendo todo esto. ChatGPT ya tiene 2 o 3 años. Sí, en 5 días sumó su primer millón de usuarios activos. Es el récord de todas las aplicaciones jamás creadas. Estamos hablando de noviembre de 2022. Imagínense, pasaron 2 años. Es un delirio lo que está pasando. Es inseguible. Lo que les digo es que la tendencia está en irse a lo multimodal. Imágenes, videos, audio, texto, todo mezclado. El mismo modelo logra manejar todo ese tipo de actividades, entonces uno puede escribir el cuento de Messi levantando la cuarta con unicornio rosa, subir una imagen y todo eso de alguna manera en un contexto común. Como resumen, a ver si no apareció el video. Había un video acá de Messi. Ahí está. Esto es como un resumen de qué es inteligencia artificial generativa. A ver si anda. Bueno, anda o no anda. Sí, no, no importa, nada, no importa, listo, no importa. ¿Lo vieron ese video? ¿Lo conocen? Circuló por Twitter hace un mes más o menos, o 2 meses. Es Messi dando una conferencia de prensa en inglés. Messi no habla una palabra de inglés. ¿Está bien? Y la da perfecto y los labios se le mueven en inglés. Es alucinante, con la voz clonada. Es una cosa de locos. No importa. Bueno, con esto cierro. ChatGPT apareció hace 2 años y todo el mundo empezó a hablar de inteligencia artificial. Pero inteligencia artificial, como les conté al principio, es de los años 50. Hollywood tiene una historia de inteligencia artificial un montón y ahora de golpe creemos que esto es nuevo. Esto no es nuevo. Hay inteligencia artificial en cosas que usamos hace muchísimos años. Una muy obvia, Google Maps. O sea, acá hay inteligencia artificial y esta es una inteligencia artificial de la vieja escuela. Buscar el mejor camino en un mapa de calles con tráfico, sin tráfico, con semáforos, sin semáforos, con peaje, sin peaje, todo el tipo de... Entonces, inteligencia artificial hay en prácticamente casi cualquier cosa que usamos. En los jueguitos, o sea, el que juegue PlayStation 4, PlayStation 5, qué sé yo, o sea, si hay una industria que ha desarrollado la inteligencia artificial es el gaming. El gaming de jueguitos tipo el FIFA o el gaming más académico, por ejemplo, resolver el cubo Rubik. Todo este tipo de cosas ha empujado y es parte de lo que es la inteligencia artificial pre-ChatGPT, que ahora ChatGPT vino a ponernos de moda, ¿no? Pero esto es de los años 60, 70. También hay cuestiones académicas. Para darle un tinte de color académico a todo esto, nosotros tenemos una plataforma que se llama Matemarote, que son jueguitos educativos en donde la inteligencia artificial está presente para detectar las habilidades de los chicos jugando un jueguito. ¿Son los chicos capaces de tener una memoria de trabajo de tantas posiciones? Eso, a partir de inteligencia artificial uno puede llegar a medir y evaluar algunas habilidades cognitivas relacionadas a inteligencia artificial. Y también es esto, inteligencia artificial es infraestructura. Y acá voy a hacer un paréntesis, es infraestructura y nos está destruyendo el mundo. La cantidad de cómputo que requiere estos LLMs para que yo le haga un cuento del unicornio rosa en la noche con el celular es de terror. La cantidad de árboles que estoy matando para no inventarme yo la historia es terrorífica. O sea, es mucho el cómputo que consume y son clusters y clusters y clusters que se están instalando alrededor del mundo. Entonces, esto es un tema central que la comunidad está discutiendo y es cómo hacer para que estos modelos sean eficientes. Cómo hacer para reducir la cantidad de energía que gastan estas máquinas
y cómo hacer para que estas inteligencias artificiales sean más chicas y consuman menos cómputo. Y ahora sí, con esto cierro. Inteligencia artificial en todos lados. ¿Ven? Yo soy un promotor, creo que no podemos escapar y hay que usarlos, pero hay que ser crítico, hay que tratar de entenderla y tratar de saber lo que está usando. Yo hago el cuentito a la noche con ChatGPT, pero por adentro maté 700 árboles para hacer el cuentito y no inventarlo yo. ¿Ven? Entonces, en ese sentido, hay que tener una visión crítica de esto. No es gratis, no es fácil y viene con un montón de problemas. Ya vamos a hablar de problemas del trabajo en el resto del panel. Después, una palabra que se está usando mucho es, bueno, apareció ChatGPT, apareció la inteligencia artificial para todos y se usa el concepto de democratización de inteligencia artificial. Ahora que antes había que ser un especialista y solo le jugaba al ajedrez o al Go, y ahora ChatGPT está al alcance de todos porque le chateo en inglés o en castellano y puedo yo, que soy un ignoto de la inteligencia artificial, hacer prácticamente cualquier cosa. Bueno, hay un concepto de un premio Nobel griego que habla sobre comparar esta idea de democratización de inteligencia artificial contra tecnofeudalismo. Esta inteligencia artificial que ahora nos dieron en forma de chatbot, y que le podemos hablar, son 3 empresas en el mundo que tienen 3 inteligencias artificiales, y acá aparece una palabra clave, con sus sesgos, a veces a propósito, a veces sin querer, pero son prefabricados. Entonces, someterse al uso de esa inteligencia artificial puede ser que tenga algo de democratización en el sentido de en la facilidad de acceso, cualquiera puede acceder, pero también quedamos esclavos en la inteligencia artificial de esas 3 empresas, y son 3, no hay más, y sus sesgos y sus intereses. Eh, Atentos a los sesgos, si hagan la siguiente prueba, pongan en cualquiera de las inteligencias artificiales, dame el nombre de una persona que haya estudiado ingeniería, y adivinen qué nombre va a dar, un nombre de varón. Y ahora digan, dame un nombre de una persona que haya estudiado enfermería, y adivinen qué nombre les va a dar. Va a dar nombre de mujer. ¿Ven? Sesgo de género obvio y que se potencia con el uso de estas inteligencias artificiales. Entonces, de vuelta, usemos inteligencia artificial, pero seamos críticos. Sepamos qué es lo que estamos usando, de quién depende y a quién estamos favoreciendo. Y por último, yo promuevo el uso y me encanta y lo voy a defender. Ojo con el sedentarismo cognitivo, un concepto que leí por primera vez en el libro Artificial de Santiago Bilinkis y Mariano Sigman, que así como hace 100 años nadie decía anda a correr porque nuestra vida no era sedentaria y andábamos circulando por el mundo caminando y moviéndonos, hoy nos mandan a correr y a hacer actividad física para no terminar en demencia a los 60 años. No terminemos igual con la parte cognitiva. Esto del uso de la inteligencia artificial nos lleva muchas veces a ceder habilidades cognitivas a estas herramientas. Seamos conscientes, no deleguemos absolutamente todo. Y creo que está lo. Gracias. Hola, ¿qué tal? Bueno, me parece que fue una introducción como súper compleja y completa sobre de qué estamos hablando, ¿no? Y algo que estamos todo el tiempo en contacto. Lo mío va un poco más empírico sobre, bueno, qué están efectivamente las empresas utilizando hoy en día en relación a la inteligencia artificial. Y vengo a presentar los resultados de una investigación que terminamos hace poco eh, con mi equipo de investigación en el Instituto Gino Germani de la Universidad de Buenos Aires y también colegas del CITRA y del CIETIC, que es el Centro Iberoamericano de Investigación en Ciencia, Tecnología e Innovación, que acá tenemos compañeros Pablo Molina Arteano y Carolina Mera. No tengo el. Me olvidé. Bueno, básicamente estuvimos haciendo una investigación que la terminamos en su parte más cuantitativa, pero ahora estamos avanzando en la parte cualitativa sobre, ahí va, uso de inteligencia artificial en diferentes tipos de empresas que caracterizamos como empresas de alta
media y baja incorporación de tecnología o de desarrollo tecnológico. Acá las tenemos identificadas como las de alta incorporación, el área o la rama de software, metalmecánica, farmacéutica, las de media como alimentación y hotelería, y las de baja incorporación tecnológica como las ramas textil y mueble. Esta investigación la realizamos en 4 localidades: la ciudad de Buenos Aires, conurbano, Córdoba, la ciudad de Córdoba y la ciudad de Mar del Plata. En total tenemos 426 casos y ahora les voy a presentar como algunos resultados de efectivamente qué se está usando, cómo se está usando y también qué nivel de uso de computadora creen los trabajadores que requieren para realizar las tareas que actualmente realizan en su trabajo. Esta también solo se realizó a trabajadores, no a dueños de empresa. Y voy a pasar, no sé qué más iba a decir sobre la... Bueno, voy directamente a los resultados sobre nivel de uso. ¿Qué nivel de uso autopercibido creen los empleados? Y también empleados de diferentes trabajos, ya sea administrativo, en línea de producción. Está bastante abierto como el rango en todas las ramas. Bien, como vemos en este primer cuadro, el nivel autopercibido de uso de computadora que los trabajadores identifican está bastante relacionado con la rama de actividad en la que están y el nivel de incorporación de esa rama. O sea, los de software, por ejemplo, identifican obviamente que necesitan un nivel complejo de computación. Los de mueble y textil un nivel bastante bajo o básico, y los de alimentación y hotelería un nivel moderado. En este gráfico destaca metalmecánica, que la mayor parte de los entrevistados detectó como que necesitaban un nivel de uso de computadora básico, lo cual empieza a generar una tendencia en metalmecánica como un sector donde, si bien hay mucho desarrollo tecnológico y mucha automatización de tareas, en relación a la inteligencia artificial no lo es tanto. Esto también en cuanto al qué porcentaje usa inteligencia artificial, porque si bien ChatGPT y otros chatbots, por ejemplo, están día a día muy frecuentemente utilizados por muchos trabajadores, no todos lo utilizan específicamente para el trabajo. Bueno, en la rama de software hay un alto porcentaje que sí, pero nuevamente metalmecánica tiene la mayor cantidad de trabajadores y trabajadoras que no utilizan, en un 90%. La rama de alimentación, dentro de las ramas medias de media incorporación de tecnología, aparece como la más incentivada a utilizar inteligencia artificial, y la rama hotelería la de menor inclusión de esta nueva tecnología en este campo disciplinar. Y dentro de este uso de inteligencia artificial, que también va en relación con la incorporación en cada rama de actividad de tecnología en general, tenemos los diferentes usos que le dieron en cada rama a la inteligencia artificial. En software, por supuesto, apareció programación como el gran uso que se le da en general, seguido de el chatbot. El chatbot y lo de editar y corregir textos aparece en todas las ramas como el mayor uso que se le da a estas tecnologías. Pero bueno, en software programación, programar es siempre la más alta. Metalmecánica, como veníamos viendo, que es dentro de las ramas de altas inclusión de tecnologías la que menos injerencia tiene. El chatbot aparece como primera. En farmacéutica, editar, corregir textos, pero también la comprensión de textos, o sea, poner directamente un texto entero y pedir hacerle algunas preguntas incluso al mismo texto que se copió
en el ChatGPT o en alguna otra inteligencia artificial, otro programa. En alimentación, de vuelta, editar, corregir textos. En hotelería surgió la traducción como una parte de análisis o comprensión de textos, pero muy, muy definida, identificada por lo específico de esa profesión. O sea, se va marcando como un uso bastante disciplinar en algunas ramas de actividad, al igual que en textil. En textil el reconocimiento de imágenes y el diseño de imágenes tiene más que nada el diseño de imágenes, un uso mucho mayor, mucho más alto, incluso que el editar textos, corregir textos o realizar tareas de comprensión con inteligencia artificial. Y en la industria del mueble, aparte del uso del chatbot, como veníamos viendo, realizar cálculos matemáticos con inteligencia artificial también resultó uno de los usos privilegiados. Pero bueno, como podemos ver más o menos en esta gran tabla, los usos disciplinares y correspondientes a cada industria en particular se ven bastante divididos en cuanto a, bueno, para qué utiliza cada rama la inteligencia artificial. Y bueno, y creo es cortita mi presentación, creo que este es el último, o lo anteúltimo. La pregunta es si revisan los resultados que da la inteligencia artificial. Y es bastante llamativo que o sea, si bien se revisa, menos del 80% incluso en software, que es una rama de actividad donde hay procesos de control y especialistas en eso que trabajan, no lo revisan. Claro, me gustó el no. Claro, claro. Bueno, no podemos dar los datos de quiénes son, pero pasa mucho de que, o bueno, o por ahí no dicen siempre, pero dicen casi siempre, con frecuencia, y es bastante más común de lo que se cree. Es más, el porcentaje de quienes revisan siempre en software se acerca al de textil, porque textil con el tema de los patrones de tela o el reconocimiento de imágenes sí tienen que ser también como muy específicos. En cambio, en software es como, bueno, si por algunas encuestas y entrevistas que tuvimos, si funciona, si corre el programa, o sea, es como, bueno, ya está, no me importa, claro, ya fue. Y sigue. En farmacéutica también hay muy poco revisión de resultados por el tema de esta comprensión de textos para la que se lo usaba o por las cuestiones del chatbot. Y en hotelería también es la más baja con farmacéutica con el tema de la traducción. Que, bueno, si alguna vez por ahí alquilaron algo en el exterior y ven que dicen, ¿qué español extraño? Calculo que, bueno, ocurrirá lo mismo al revés de Argentina para el mundo en la traducción de algunos idiomas. Pero bueno, esto también es un aspecto preocupante, ¿no? Por lo que venía hablando Diego, también está bueno incorporar nuevas tecnologías, utilizar la inteligencia artificial, pero también hacerlo con ciertos recaudos de no tomar como verdad todo lo que dice y también esto de las respuestas más probables, ¿no? Que la traducción, por ejemplo, de un idioma a otro no es una cuestión puramente mecánica. Por lo tanto, bueno, es algo que también nos llamó bastante la atención. Y bueno, como conclusiones me quedaba como pensando en estas cosas de eh, que si bien la inteligencia artificial es algo que sí está presente entre nosotros y llegó para quedarse, no es que está completamente masificado su uso, incluso en las industrias o en las ramas de actividad con alta incorporación de tecnología, sino que está comenzando lentamente. Sí, en el sector de software está mayormente incorporado, pero también tienen estas pequeñas falencias o estos pequeños sesgos de que todavía no se revisa tan a conciencia los resultados que otorgan. Y bueno, lo llamativo también de industrias como la metalmecánica, que han sido pilares de la automatización en el país durante décadas y que ahora están un poquito más atrás sobre los desarrollos de nuevas tecnologías y la incorporación de estas. Y bueno, el uso disciplinar de que estas nuevas tecnologías, al ser también tan abiertas y tan moldeables a la experiencia propia de los trabajadores,
permiten como que tener usos muy, muy específicos de las mismas. Por lo que también es algo para hablar después, pero si bien ciertas tareas son más automatizables, como esto de corregir textos o por ahí traducir y demás, a mí lo que me preocupa un poco es la cantidad de actividades de comunicación que se le están delegando al chat GPT o a las inteligencias artificiales, ya que si bien no van a desaparecer, en mi punto de vista, empleos, sino que se van a reconvertir, lo que desaparecen sí son tareas, ¿no? Entonces va a haber tareas que por ahí sí van a ser automatizadas a través de la inteligencia artificial, pero estos nuevos empleos van a requerir de grandes capacidades de habilidades blandas, lo que se dice, como por ejemplo la comunicación. Y esto es algo que no lo digo yo solamente, sino el último premio Nobel de Economía, Acemoglu, donde nombra las actividades que van a desaparecer y demás, o las que se van a mantener. Y por ejemplo, una de las actividades que dice que van a desaparecer son las de los contadores. Como bueno, en algún momento los contadores van a desaparecer y van a quedar dos informáticos, perdón si hay contadores, no, no lo digo yo, lo dice el premio Nobel. Que, claro, ahí está. No, pero el tema es que él dice que van a tener dos controladores informáticos que controlen los procesos. Y lo que no van a desaparecer, que todo el mundo cree que va a desaparecer por ahí, son las secretarias, porque esa calidez de comunicación va a terminar acoplándose y tomando más tareas que hoy por ahí no las imaginamos, como el tema de el manejo de redes sociales. ¿Quién se iba a imaginar que eso iban a poder ser tareas dentro de un empleo o empleos nuevos incluso? Pero bueno, son cuestiones para seguir repensándolas a futuro que bueno, surgen de algunos datos de hoy. Pero bueno, muchas gracias. A ver. Bueno, yo me voy a concentrar. También voy a procurar que sea más breve la presentación, similar a la compañera recién. Me voy a concentrar en los aspectos malos que decía al principio Diego, un poco continuando lo que decías vos recién. Eh, Aprovecho primero, voy a hablar desde el lugar, desde el observatorio, pero también como miembro del sindicato de la Asociación Gremial de Computación, así que voy a hablar también como parte de las organizaciones sindicales. Aprovecho para mencionar que está presente el secretario general, Ezequiel Tosco, del sindicato, y varios compañeros que vinieron a acompañar. Eh, Quería hacer un comentario que dijo Diego, un poco para volver sobre lo malo. Cuando decía lo de los sesgos, sabes que una de las cosas que no hace la IA, no entiende directamente, le pedís unas tortas fritas y no lo sabe hacer. Le pedís torta frita, no sabe lo que es una torta frita, por ejemplo, ¿no? Eh, y a ver, sí, les empiezo a mostrar, pero me parece que lo que es interesante de todo lo que están diciendo es que hay una dimensión que al hablarse mucho de IA, a mi modo de ver se pierde de vista, pero que es lo más relevante en cuanto al impacto del trabajo, que es la cuestión de la gestión algorítmica del trabajo. Es decir, el uso de todas estas tecnologías, que no necesariamente es IA, como decías vos recién, Google no necesariamente usa las IAs de ahora o las generaciones actuales, o incluso ni siquiera hay uso de inteligencia artificial, y es el impacto en el trabajo que puede llegar a ser, si nos ponemos apocalípticos, llevarnos a ser siervos de una gleba tecnofeudal, ¿no? Cuando decías vos el tecnofeudalismo. Entonces, quería yo hacer un poco una reflexión desde el lugar de los sindicatos, ¿no? El rol que tenemos que tener los sindicatos en hablar de estas cosas. De paso, aprovecho para volver a felicitar por la iniciativa de tener este tipo de diálogos, entender estas cosas, entender bien de qué van, desde lo técnico, pero también desde lo jurídico, desde las investigaciones del impacto para distintos tipos de trabajo, con las paradojas que tienen, ¿no? Como lo que decías de la metalmecánica y demás. Y acá, bueno, les quería mostrar una de las primeras definiciones que se empezaron a dar sobre, bueno, qué es lo que pasa, cuál es el impacto en el trabajo del uso, en este caso sí es IA, la IA generativa, y esto es una investigación que hizo la Organización Internacional del Trabajo,
sobre cuáles son las exposiciones. Más adelante vamos a ver el riesgo o la posibilidad de automatización total y la exposición media o alta de, en este caso, el tipo de empleo. Acá, como pueden ver, el personal de apoyo administrativo, que es el primero, tiene una exposición media, es una de las que tiene mayor exposición, el personal administrativo, de apoyo administrativo, un poco lo que decías vos sobre los contadores. Hay otro informe que no lo puse para no aburrir, que hicieron los equipos técnicos del Fondo Monetario Internacional, que es medio, a mí me resultó un poco gracioso, porque uno de los puestos con mayor riesgo de automatización eran los puestos de soporte clerical. Si los más fáciles de automatizar son la gente que hace apoyo clerical, ¿no? Yo me imagino se referirá se llaman vicarios, ¿no? Los que hacen de asistente al cura. Por un lado, claro, sí, son los más expuestos a la automatización. Por otro lado, no puedes, ¿quién va a reemplazar a un vicario con una IA, ¿no? Pero bueno, los estudios sirven para contarlo después, que eso se traduzca necesariamente en despidos, es otra discusión. Acá, como pueden ver, bueno, los técnicos y profesionales de nivel medio. Acá, claro, la exposición dice media porque luego elabora una categoría que es automatización total o una cosa que llaman de tendencia al refuerzo, una traducción un poco rara, pero que se puede hablar de complementariedad del trabajo. Bueno, ahí como pueden ver, las más expuestas son las profesionales y las menos expuestas son las ocupaciones que aquí llaman elementales. eh, a mi modo de ver, un poco despectivo de llamarlas elementales, pero bueno, se refiere a tareas manuales, ¿no? Quizás tareas rurales, esa índole, y fíjense también oficiales, operarios, artesanos, otros oficios, esas son las menos expuestas. Si bien vos decías recién de la industria del mueble, pero fíjate que no para reemplazar el oficio, se usa de repente para hacer otras cosas. Eh, Esta placa es sobre, bueno, lo que les decía recién sobre el potencial de transformación al refuerzo, lo llaman en este estudio de la OIT, es lo que les decía antes de la complementariedad. Ahí hacen unos números sobre el mundo y fíjense, habla de que el 13% del empleo estaría de alguna manera en riesgo. En este caso señala una distinción en géneros, ¿no? Entre hombre y mujer, cuáles son las más expuestas, y establece una diferencia entre rentas bajas, medias y altas. En general, fíjense, los que más expuestos están son las de rentas media y alta, porque tiene que ver también con el nivel de profesionalización. Luego hay otros estudios que se meten más a fondo sobre cada uno de estos países. No me pareció como para traerlo para no aburrir. Pero como pueden ver, el porcentaje en general es entre el 10 y el 13% del empleo total estaría expuesto a la inteligencia artificial. A ver ahí, bueno. Bueno, acá establece sobre automatización y transformación al refuerzo sobre la totalidad del empleo. Y bueno, lo mismo, ¿no? En renta alta, fíjense de nuevo, está más expuesto, renta media y baja, menos. Y aquí, separado por sexo, potencial de automatización contra transformación. Como pueden ver acá, la parte de automatización que es a la izquierda es mucho menos. Es decir, un poco lo que concluye la OIT es que es más el riesgo a la exposición al reemplazo de tareas, un poco lo que veníamos diciendo. Lo que va a haber sobre todo son reemplazo de tareas, por lo cual va a traer aparejado la necesidad de acompañamiento, formación y capacitación. Y lo que a mí me interesa resaltar, que aprovechando el rol sindical que represento, pero además el lugar en el que estamos, es la importancia de que esto se tenga en cuenta incluso en cómo debe hacerse, cómo se lo debe regular en los convenios colectivos de trabajo, porque estas son cosas que sí o sí los trabajadores y sus organizaciones van a tener que abordar. O sea, ¿cuáles son esas tareas y cuáles son las formaciones que hay que tener incluso el ritmo? Lo veníamos hablando antes de arrancar con Alelí, quién hace ese acompañamiento, quién lleva adelante esas capacitaciones, hay cuestiones etarias, bueno, todas esas discusiones las vamos a tener que dar los trabajadores y sus organizaciones, además de los estados, obviamente, que también hay regulaciones en discusión, pero además cada actividad tiene su particularidad. Vos recién contabas las particularidades de hotelería y demás, cada una tiene sus particularidades, en algunos casos es el chatbot, en otros casos de repente son los programas mismos de gestión. Un repartidor tiene un tema con el programa que es la plataforma,
y una persona que trabaja en hotelería, quizás es el chatbot. Son distintos tipos de problemas. ¿Cómo resolves esos problemas? Cada actividad lo tiene que abordar. Y bueno, por último les quería dejar una reflexión de un investigador del IFE en la Universidad de La Plata, Gabriel Baum, que es además uno de los redactores de la Ley de Promoción de Software y que también investiga temas de inteligencia artificial. Y él hace mucho foco en esto, ¿no? El objetivo debería ser utilizar la IA generativa para crear y potenciar nuevas ocupaciones y nuevas capacidades. Ahora, si las usa, bueno, y menciona esto que es muy importante, ¿no? Si permite a los docentes, enfermeros, técnicos de la salud, electricistas, plomeros, realizar un trabajo más eficaz y eficiente, será posible reducir la desigualdad. De lo contrario, estamos en una situación donde es al revés, se aumenta la desigualdad. Sí, y señala el aspecto de las políticas públicas y después alerta sobre el desplazamiento de trabajadores. Y aquí habla sobre un camino largo, un camino mejor, que es el de que la IA generativa sea complementaria con los seres humanos, aumentando sus capacidades, incluidas las personas sin un título universitario. Y él aquí hace el foco en que de los últimos 40 años, cada vez que se difundió tecnologías digitales, terminó aumentándose la desigualdad. O en este caso también uno puede decir, se aumenta la productividad, pero para el beneficio de 3 o 4 nada más. Entonces, lo que hay que es cambiar ese enfoque y creo que en ese rol los sindicatos cumplimos un rol importante, que tenemos que empezar a ser protagonistas en ese sentido. Quería decir eso y contarles una última cosita que charlamos muchas veces. Hay un cartel famoso de IBM, ¿no? Que decía, si las computadoras no pueden rendir cuentas, si toma decisiones de gerentes, entonces no pueden, si hay decisiones si son decisiones gerenciales, entonces no pueden ser tomadas por, a ver, ahí va, claro. Si una computadora no puede rendir cuentas, Por lo tanto, una no puede computadora tomar, no puede tomar decisiones. no puede Si tomar una decisiones. computadora no es responsable, una computadora no puede tomar decisiones. Como punto de partida, luego una barrera automática Exacto, baja y sube, de repente no baja y atropella un colectivo y el ferrocarril Sarmiento tiene banderilleros. totalmente. Y eso que se puede traducir en la intervención humana en los procesos de inteligencia artificial. Y ese es un cartel que tiene 40, 50 años. Así que bueno, gracias. ¿Sigo? Bueno, buenas tardes a todos, todas. Un gusto estar acá en la Casa de los Trabajadores y Trabajadoras del Seguro. Y bueno, un placer compartir con técnicos, ¿no? Y especialistas en la materia. Yo no lo soy. Soy una abogada laboralista, ahora judicial hace unos años, pero trabajé durante 10 años en el Ministerio de Trabajo, el que era Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, en el área de negociación colectiva y conflictos colectivos, así que comprendo las cuestiones vinculadas al mundo del trabajo y la acción sindical de cerca. Y esto para mí, digamos, es un tema que me atrapó y que vengo investigando hace unos cuantos años, en realidad partiendo del impacto que tienen las nuevas tecnologías, o lo que eran las nuevas, ¿no? Que se llamaban nuevas tecnologías, las TICs en el mundo del trabajo, y algunas investigaciones que empecé a hacer en algún momento tenían que ver, porque me sorprendía en la UBA, cómo, por ejemplo, cuál era el impacto que tenían los países nórdicos, ¿no? Porque tienen un nivel de educación importante, digamos, un nivel de vida también eh, muy alto. Y entonces yo me preguntaba qué pasaba allí, si se investigaba, hice toda una investigación de todas las universidades, cómo trabajaban los temas, y descubrí que las investigaciones eran muy profundas, que les preocupaban muchísimo
los países nórdicos, en las universidades, en la educación, en el periodismo, en la comunicación política, porque por ahí va mi intervención también. Y también en cómo impactaba en la sociedad. Bueno, partí de ahí, pero bueno, la tecnología avanza a pasos agigantados y voy siguiéndola como puedo. Tomé para trabajar hoy dos trabajos de investigación que me parece que, como estamos en la casa de una organización sindical, les puede ser de utilidad. Y que trabajaba, quien lo escribió básicamente es Steven Rolfe, y se titula Prevalencia, funciones y guías para negociadores, y está en marco de un trabajo general que hizo FES y Uni Europa sobre el futuro del trabajo y cómo impactaban los sectores de servicios europeos la gestión algorítmica y de la IA. Y ahí, bueno, descubrí que proliferan no solo, como un poco se decía, ¿no? Acá en la economía de plataformas, que son las investigaciones que más abundan, sino que también se aplican este tipo de tecnologías en oficinas, en restaurantes, en centros de contacto. Y trabaja también la cuestión de cómo los proveedores de estas herramientas las promocionan, ¿no? Y las alaban. Yo voy a hacer un poco la parte de aguafiesta en un punto, pero creo poder terminar con algo más positivo, pero avivan, ¿no? Como son sus ventajas y los beneficios que tienen estos productos, pero que plantean graves amenazas para las personas trabajadoras, como la vigilancia ilegítima, la intensificación del ritmo del trabajo, el desequilibrio que se da, que también lo hablábamos en la previa, entre los gerentes, ¿no? los directores y las personas trabajadoras, y la toma de decisiones que a menudo son erróneas y sin supervisión humana. Y en esta investigación da cuenta de que se aplican este tipo de herramientas en todas las etapas del ciclo de vida de la persona trabajadora, perdón, no solamente en el reclutamiento, en la contratación, en la capacitación, en el desarrollo, en cómo se asignan y se le programan tareas, en cómo se gestiona el desempeño y cómo se sigue el tema de la productividad, de cómo cada uno trabaja. Y explica cómo ayuda a los gerentes a ejercer un control más granular sobre los individuos y los equipos a través de esa generación algorítmica de métrica del desempeño y recomendaciones para los gerentes respecto de cómo actuar, incluso les recomiendan si despedir o no a esas personas. Los riesgos, como dije, son muchos. A veces impulsar a las personas a trabajar hasta el punto de quiebre, incluso más allá. La cuestión, como le decía antes, ¿no? De tomar decisiones operativas como medirle la productividad, evaluar o medir la remuneración de acuerdo a esas métricas que le da la productividad, incluso decidir si van a contratar a esa persona o la van a despedir, y como les decía antes, todo esto sin ningún tipo de supervisión humana. Además, estas herramientas, acá hay técnicos, yo voy a hablar un poco por lo que he leído, pero bueno, de gestión algorítmica y de inteligencia artificial suelen ser como tecnologías que se llaman de caja negra, ¿no? Que utilizan estas técnicas de aprendizaje automático para
evaluar datos y hacer recomendaciones, pero que son opacas ya por el diseño, por cómo están diseñadas, y muchas veces estos gerentes que las aplican ni siquiera entienden muy bien de qué va la cosa. Como les decía antes, se lleva a cabo sobre todo en economías de plataforma, donde sabemos que los trabajos son muy precarios, generalmente son autónomos y son en todas las etapas dirigidas por algoritmos. eh, y no ven una persona, digamos, en ningún momento. De hecho, bueno, hay cierta resistencia de estas personas que trabajan en trabajo de plataformas a sindicalizarse. Sin embargo, en marzo de este año vimos el reclamo de ellos de querer negociar con un ser humano como contraparte. Pero bueno, este tipo de herramientas, digamos, lo que permite es analizar una cantidad de datos que es impresionante, de distintas fuentes, más allá de lo que un ser humano, digamos, puede examinar, y ahí aparecen estos ChatGPT, Bard, Llama, y que se ofrecen, por ejemplo, con otros productos más importantes como ChatGPT Enterprise. ¿Está bien? Y yo leía, por ejemplo, esto que decía el director de la empresa de Workmetrics que escribe en Forbes, y sugería que herramientas como estas, como ChatGPT y Bard, que tienen acceso, les da, ¿no?, la posibilidad de tener acceso a todo un año completo de trabajo, de reuniones y de resultados de las tareas, digamos, de los empleados para los recursos humanos. Pero bueno, obviamente en esta cantidad de datos que le aportan, interfieren en la información y datos de la persona trabajadora, más allá de lo que implica el trabajo, como entrar a los calendarios, ¿no?, y datos personales. Además, otra cuestión que señala y que me parece importante tener en cuenta es esto de que este tipo de herramientas también, si bien pueden servir, ¿no?, para capacitar mejor y demás a las personas en base al análisis que hace de los rendimientos, muchas veces las soluciones son erróneas, son engañosas. Y que plantean un riesgo importante para, como decía antes, los datos personales de las personas trabajadoras. También, como les decía antes, en la economía de plataformas es más fácil distinguir, ¿no?, que están guiados completamente por los algoritmos, pero en cambio en los que pensamos como otros ámbitos de trabajo comunes, estas herramientas se usan igual como tras bastidores, digamos, y sirven para aconsejar a los gerentes y las aplican igual. Pero la gente desconoce que se están aplicando. También se aplica como una suerte de gamificación, lo vemos, a mí me lo ha comentado alguna vez cuando me tomé algún Uber y demás, que ponen a las personas a competir o con el algoritmo o con otras personas del trabajo, como si todo fuera un juego, digamos, y ahí se vuelca una enorme cantidad de datos, que después vamos a ver que esos datos es lo que tiene un gran valor económico, ¿no? ¿Qué otra cuestión que a mí me llamó la atención? Esto de los errores, ¿no? Porque, como decía antes, los proveedores lo venden como sistemas inteligentes que no tienen fallas, pero a veces, un poco se dijo también, ¿no?, que son incapaces de realizar determinadas tareas, pueden estar mal diseñados, entonces hay fallas de ingeniería. Se pueden encontrar con barreras que son inesperadas porque cuando se aplican a la realidad y no esa realidad virtual.
Y es posible entonces que esas capacidades que tienen se sobreestimen y en realidad es más complicado, digamos, los riesgos que producen para las personas trabajadoras, incluso a veces para las empresas, y que se desconocen. Por ejemplo, IBM en 2019 vendía, voy a decir yo, recomendaba, ¿no? El Watson Health, ¿no? Para ofrecer tratamientos a personas con cáncer, y en 2022 se dio cuenta que no servía. Médicos clínicos. Unos cuantos errores que dijo, bueno, lo suspendió, en 2021 lo suspendió. Bueno, también otra cuestión, ¿no? Impulsan a las personas a medirse con estos sistemas métricos, qué sé yo, de productividad, y ahí aparece esta ley de Goodhart, que leía yo, que es como que cuando una métrica se convierte en el objetivo, ya, digamos, no sirve como medida útil para el rendimiento, porque la persona lo único que hace es tratar de llegar a ese objetivo y reduce el rendimiento general. Entonces también la productividad y el rendimiento es relativo, y a veces las consecuencias que produce sobre, por ejemplo, la salud de las personas trabajadoras no es equitativa. Y ahí voy con el tema que más me preocupa o que creo que puede ayudar, que es que, como decía Esteban, los sindicatos pueden desempeñar acá un papel muy importante, muy eficaz para limitar esos o evitar esos perjuicios a los trabajadores y a las empresas. Y este material que les digo, que después al que le interese se lo dejo, da recomendaciones, ¿no? De cómo las organizaciones sindicales pueden intervenir o tienen que intervenir para evitar estos daños que yo les señalaba antes. Y a mí me interesa 5 minutos. Listo. Bueno, creo que llego bien con 5. Hay cuestiones, por ejemplo, en las que es importante que cumplan con los objetivos, o sea, que estén aplicadas para cumplir los objetivos para los cuales estas personas trabajan, de los fines de la empresa, ¿no? Y ahí yo digo, el mundo del trabajo, o sea, la legislación del trabajo, que en nuestro caso la ley de contrato de trabajo cumple ahora 50 años, la original, ¿no? Sin el avasallamiento que implicó la reforma de 1976 con la dictadura cívico-militar, era muy sabia y tenía el artículo 68 que decía que los empleadores pueden aplicar todas las herramientas, los poderes de organización, de dirección, disciplinarios y demás, siempre que se cuidaran de satisfacer las exigencias de la organización del trabajo, el respeto debido a la dignidad de la persona trabajadora, sus derechos patrimoniales, excluyendo toda forma de abuso del derecho, es decir, todo aquello que esté por fuera del fin para el cual fue creado es abuso, por lo cual no puede aplicarse. Esto regiría para estos instrumentos de inteligencia artificial, ¿no? ¿Qué tienen o qué recomiendan que hagan las organizaciones sindicales? Bueno, entender, que un poco le decía Esteban, entender estas tecnologías, asesorar en la compra e intervenir de los productos para garantizar que no sean inadecuados, supervisar cómo se implementan después y tener como una suerte de foro para ir supervisando permanentemente que no afecten o no degraden el empleo. Y otro dato que les doy, porque también son herramientas que nosotros y legislación que ya tenemos a mano, es el derecho a la información. Y esto es muy importante para las organizaciones sindicales a la hora de negociar.
Y recuerden que tenemos en la ley de procedimiento para la negociación colectiva el artículo 4, que además fue reformado en 2004, ¿no? 25, por la 25877, incorpora, es riquísima esta información. Yo le contaba a Leli que encontré un documento que yo había escrito hace un montón de años, y es fantástico, yo creo que no la estamos utilizando debidamente, y que indica que el artículo original planteaba que una de las pautas para negociar colectivamente es negociar de buena fe, y negociar de buena fe implica brindar la información necesaria, ¿no? No solo concurrir a las reuniones y designar negociadores con mandato suficiente. Y fíjense que los puntos que señala a partir de esta reforma del 2004 son interesantísimos y creo que nos sirven mucho de herramientas. El intercambio de información que tiene que brindar a las empresas en general, pero después va al nivel de negociación por empresa y en situación de crisis, es mucho más amplio. Vayan después a buscarlo porque es muy interesante. Pero, por ejemplo, ¿qué tiene que informar? La distribución de los beneficios de la productividad. Porque para entablar una negociación la organización sindical tiene que saber cuáles son los beneficios económicos que se obtienen y cómo, si se van a invertir o si se invierten en nueva tecnología, no solamente para fines reivindicativos, sino para saber cómo utiliza eso y si lo utiliza, por ejemplo, para proteger cuestiones relativas a higiene y seguridad, y no solamente para adaptarse al mercado, sino para cumplir con un trabajo digno o decente. Informar sobre la situación actual del empleo. Esto es muy importante para capacitar y para de repente negociar nuevas categorías laborales, la previsión futura de la evolución del empleo. Y a mí me pareció muy interesante porque hice un mix con, también tengan en cuenta que cuando las empresas no cumplen con el deber de informar de buena fe, ahí termina. Puede iniciarse una práctica desleal que además se pueden aplicar astreinte. Incluso algunos autores hablan de iniciar daños y perjuicios, ¿no? No, les decía con esto y con esto cierro que hay un trabajo también de UGT de España, de organizaciones sindicales españolas, que planteaban en la negociación colectiva incorporar el dividendo digital. Es decir, porque la productividad que generan las nuevas tecnologías, como decía Diego antes, es cada vez mayor, ¿no? Microsoft el año pasado decía que iba a elevar los ingresos de las empresas hasta un 15% más. Entonces, ¿cómo se va a redistribuir esos beneficios que se obtienen mayores a partir de la aplicación de estas herramientas que maximizan la riqueza de las empresas? Y cierro con esto. Vayan después también a buscarla, la opinión consultiva 2721, que también da datos y herramientas de cómo las organizaciones sindicales tienen que intervenir para en las innovaciones tecnológicas. Y para mí es muy importante aquello que tiene que ver con la democratización, no solo la democratización, digamos, o con la democracia en general, la posibilidad de participar y de decidir, porque también estas herramientas tecnológicas determinan perfiles, permiten prever conductas y de alguna manera manipulan la conducta humana y hacen que las personas se manejen en un determinado sentido. Entonces, ese impedimento, digamos, de la libertad creo que se compensa también con la posibilidad de participar colectivamente, y la opinión consultiva resalta mucho la importancia de cómo la libertad sindical, la negociación colectiva y la huelga contribuyen a erradicar la pobreza, y eso permite el ejercicio de la democracia.
Y fíjense, Roosevelt decía en 1944, esto de la libertad y la democracia, hemos llegado a una clara conciencia de que la verdadera libertad individual no puede existir sin seguridad económica e independencia. Los hombres necesitados no son hombres libres. Las personas que padecen hambre y no tienen trabajo son el material del que están hechos las dictaduras. Me parece que es un dato importante para utilizar. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que súper interesantes las exposiciones, súper correcto el orden de exposición que sugirieron. La verdad, hubo ahí una inteligencia colectiva. Sí. Bueno. Abrimos ahora a intervenciones, comentarios, preguntas para el panel. Hay un micrófono para que circule a quien quiera. Y quienes están en el Zoom también pueden hacer preguntas y nos las van a estar pasando. Espectacular. Bueno, mi nombre es Pablo Molina Artiano, yo trabajo con Victoria, acá con Carolina, y bueno, agradecer mucho por todas las presentaciones, me parecen que han sido muy, que han enriquecido mucho. Yo quería preguntarle a Diego sobre el rol que juega la retroalimentación de la información a propósito del incidente de Shanghai, que todavía se está debatiendo si es o no un fake. El hecho de que decían que un robot convenció a otros robots de abandonar las tareas y de irse a la casa. Algunos dicen, bueno, sí pasó, hubo un error, otros dicen, no, es un invento. Pero es decir, en un estado donde lo factual se vuelve tan, para muchas personas que se vinculan con la realidad a través de las pantallas, es como eso influencia, sobre todo teniendo en cuenta que si le creemos al video porque lo vimos, ¿por qué no le vamos a creer al chat GPT? Y con respecto a la parte de, y también le quería preguntar, perdí el nombre, sí, a Esteban, ¿en qué medida, digamos, incide la cierta especie esta de informalidad que se está expandiendo, sobre todo teniendo en cuenta, digamos, lo que pasa con Globant, por poner un ejemplo, digamos, de uno de los unicornios donde se difundió, digamos, los salarios no tan y que no es, y que además no solo se difundió en los salarios que no eran tan altos, sino que además se decía, bueno, apuestan les están vendiendo que la organización tiene que ser individual en redes, a través de WhatsApp y en contra de las herramientas sindicales. Y finalmente, bueno, recomendar el reglamento de la Unión Europea sobre inteligencia artificial, es como hasta ahora el documento más completo de ahí hasta a que se aplique ya va a ser otro tema. Hacemos una, dos más y juntamos, ¿no? Si alguien se anima. Tengo un par, si querés te aporto. Dale. ¿Sí? En primera instancia, por ahí, para que ellos se escuchen. Hola, ¿se escucha? Bueno, Alberto Embry nos manda saludos desde Los Ángeles, California, ahí cerquita de la tierra de Silicon Valley, así que sindicalismo no al lado, pero estamos llegando cerquita. Eh, Después nos mandaron la receta de la torta frita, que ChatGPT sí la registra, nos dice que es un plato rioplatense y demás. Lo Depende de la identifica versión. como lo identifica como un plato de origen humilde, pero que se ha vuelto popular, así que fue Alberto el que nos lo mandó. No tiró la receta tampoco, sí tiró del origen y demás y de qué se trata, pero no te la hace. Bien. Después nos hablaron de la Fundación Friedrich Ebert. Dice, me parece muy interesante para el mundo sindical pensar el tema de la gestión algorítmica. Nosotros le pedimos que amplíe un poquito más, así abríamos el debate. Y dice, creo que faltan capacidades sindicales para comprender el uso del algoritmo para la gestión de personal, dos puntos, no solo para contratar y sus sesgos, sino para evaluar y definir carrera, más cuando cada vez más los clientes brindamos datos sobre el trabajo, ya sea con 5 estrellitas o con una carita. Y teníamos una más, creo que sí. Una pregunta, abiertamente una pregunta. ¿Qué papel podemos jugar
Sí, jugar desde los sindicatos para evitar que la IA exacerbe las desigualdades existentes entre trabajadores calificados y no calificados. Bueno, si quiere arranco la pregunta técnica de retroalimentación. En la comunidad científica se está discutiendo mucho el tema del fake. Voy a hablar estrictamente técnica, inteligencia artificial dura de computación. Hoy en día no hay muchas iniciativas de tratar de crear inteligencias artificiales que detecten si algo es fake o no. Eso ya no funciona. O sea, es muy fácil crear una inteligencia artificial que logre romper la otra inteligencia artificial para detectar fake. Entonces, ¿cómo? Mentir mejor. Ergo, todo es fake, salvo que me demuestres lo contrario. Entonces, ahora, ¿cómo hago yo para validar si algo es fake o no? Entonces, en algunas iniciativas es más fácil que en otras. En imágenes y en videos en particular es bastante fácil. Hay cosas que son bastante viejas, ya 20, 30 años de criptografía, que permiten tener firmas digitales, cosa que vos puedas saber si lo que te vino de realmente una cámara de fotos o es una foto inventada, o una cámara de video o es un video inventado. Es literalmente los fabricantes de cámaras deberían tener un código en su chip receptor de fotones y eso va impregnado en la imagen sin que al ojo lo veas, pero sin embargo que la firma esté ahí y entonces pueda validar la veracidad de ese dato. Eso es factible desde el punto de vista técnico. En texto tenemos un problema. Entonces, en texto, la veracidad del texto no tiene esa facilidad de meter una firma en la imagen sin que te des cuenta. O sea, vos vas a tener un texto y vas a tener un choclo asqueroso, que es la firma digital, una porquería. Entonces, no va a ser lindo estéticamente. En la imagen se puede disfrazar un poco más. Entonces, hoy en día, un poco las estrategias que se están siguiendo es todo es fake, ¿cómo uso yo herramientas de la criptografía o de la firma digital para tratar de asegurarme que lo que me viene con una firma que de alguna manera le da autenticidad? Y el ejemplo más tradicional de esto es el candadito del HTTP. O sea, en el momento del origen de Internet empezaron a aparecer las páginas ficticias de acceso al home banking. Entonces vos te metías con un nabo creyendo que era el banco, te afanaron la clave, te afanaron la plata, etc. Entonces apareció una entidad centralizada, auditora, que te verificaba que la dirección era correcta y había un candadito de encriptación y entonces esa auditoría hacía que uno pudiera acceder con seguridad. Esa misma idea es la que se está siguiendo. De vuelta, estas son discusiones técnicas que algunas están resueltas y hay que ver si se implementan o no, y otras se están pensando para ver cómo implementarlo. En imagen, audio y video es relativamente fácil, en texto todavía es una discusión para dar. Bueno, te contesto lo global. No terminé de entender por qué decías informalidad o no entendí por dónde iba la pregunta. Gracias. Quienes trabajan, digamos, creando, o sea, los unicornios, los que creando, digamos, los soportes de de estos tecnofeudalismos, Ajá. cómo se les está influyendo para que tengan digamos, una subjetividad por fuera de lo gremial. Entonces, Ah, el caso de este Globan que decía, bueno, eran todos como unicornios jóvenes que creían que estaban siendo el futuro Bill Gates y ya y solamente con el salario empezamos en que no era tan alto como sí. da la alta calificación que tenían, ¿no? Bueno, te diría que eso es lo que creo que hay una cuestión, es un poco paradójico, porque por un lado tenés que hay una cultura en el sector, una cultura de no haber tenido un sindicato por muchos años, que es un poco la tarea que venimos haciendo, porque eh, luego, bueno, los pasos legales que hay, somos bastante nuevos, si bien el sindicato se fundó en el 92, pero después de tener la personería gremial y todo eso, que estamos en este momento en ese proceso, más de hace poco, creo que hay, por un lado, en la actividad hay una práctica y una cultura claramente impulsada, fomentada y difundida y te diría incluso propagandística de las empresas de que, bueno, nada, de que solamente tenés que pensar en vos, la cultura, viste, 100% individual, de que, bueno, no te gusta el trabajo, bueno, rotá, si hay un montón de trabajo, andate, no pasa nada, digamos, siempre el discurso es ese.
vos decís, bueno, pero las condiciones de trabajo no son buenas. Pero por un lado te dice que son espectaculares y por otro lado te dice, bueno, cuando no son buenas, andate. Bueno, ¿cómo es? Si son espectaculares, porque me tengo que ir. Y si tengo libertad de elegir, porque tengo que estar todo el tiempo rotando, ¿no? Bueno, no, está bien, lo que pasa es que, bueno, y siempre está este discurso de que pareciera ser que el único objetivo es fundar una empresa, cuando no existe ninguna actividad productiva humana donde todos los trabajadores funden una empresa, simplemente no se puede hacer, es decir, alguien va a ser el trabajador. Eh, pero por otro lado, es al mismo tiempo una actividad que se fundamenta, funciona y hasta promueve el trabajo comunitario, porque los propios informáticos entienden perfectamente el trabajo en comunidad. De hecho, el trabajo informático es un trabajo que se hace en comunidad e incluso hay una cultura y una conciencia en ese sentido social. Creo que con el trabajo sindical que hemos venido haciendo, lo que vos citás de Globant es un conflicto, para quienes no sepan, un conflicto muy reciente que tuvimos, que, bueno, donde venimos diciendo, y ahora lo que hubo fue además una organización de parte de los trabajadores, eh, donde empezaron a exigir mejoras salariales porque Globant no paga, no hay ninguna clase de aumento, porque todavía no tenemos convenio colectivo y paritarias. Entonces Globant no aumenta los sueldos desde hace un año y medio como mínimo. Y empezaron, además de que nosotros lo venimos planteando públicamente como sindicato, los propios trabajadores empezaron a ponerse en contacto y organizarse ellos. Y ahí tenemos un ejemplo de gestión algorítmica porque se organizaron en los grupos de la plataforma de trabajo de la empresa y la empresa, como puede acceder a esos grupos, ahí yo creo que hay un caso de violación de la privacidad de los trabajadores, atacaron y despidieron, que es claramente ilegal, y despidieron a los trabajadores. Y luego de la presión que ejercimos y el reclamo de los trabajadores, ahora se logró un aumento muy ridículo, porque después de un año y medio el aumento es del 5%. Pero bueno, la lucha es ahora, actual, acá están los protagonistas ahí, si quieren ir a charlar para enterarse más, con los compañeros del gremio que lo vienen siguiendo mejor que yo. Creo que con eso contesté tu pregunta. Y después hiciste un comentario sobre la directiva. Mencionaste lo de la inteligencia artificial, pero también hay una directiva de plataformas que incluyó en la Unión Europea, que es una directiva que es obligatoria para los Estados miembros, que incluyó un capítulo de gestión algorítmica. Y ahí se habla de esto que decías vos, pues se habla del derecho a la información, se habla de la necesidad no me sale ahora la palabra, de la intervención humana, de que tienen que estar los sindicatos también informados, porque se utiliza, y los propios trabajadores, porque se utiliza información de los trabajadores. Y algo muy interesante que establece esa directiva, que es que prohíbe directamente los despidos con bots. Eso, nada, está muy bueno, lo mencionaste y lo quería mencionar. Bueno, basándose, no sé si se escuchó, dijo lo de los datos biométricos, basándose en regulaciones de seguridad e higiene del trabajo, hay sindicatos que dijeron, bueno, si vos me vas a incorporar tecnología, que son cajas negras, que no se conocen, qué hay adentro y estás utilizando mis datos biométricos, bueno, tiene que haber participación de las organizaciones sindicales, saber qué estás haciendo. De la misma manera que en otras épocas, si vos me ponías una cámara, me tenías que avisar que me pusiste una cámara porque hay una cuestión de qué me estás espiando, bueno si me vas a usar que me chupas toda mi información. Después hay casos peores, hay casos de que me acceden a la información cuando no estoy en el trabajo, utilizan mi GPS para ver si fui a una marcha, y ese tipo de cosas, la geolocalización. Esos son el tipo de cosas que nosotros creemos que de los sindicatos hay que prestar mucha atención y empezar a discutir y hablar. No, pero sí es sobre lo mismo. No, iba, porque me parece que alguien había preguntado respecto de qué podían hacer los sindicatos, ¿no? En esto. Sí, a ver cómo decía. Acá, acá desde el chat, con respecto al papel de los sindicatos, había dos intervenciones. Para que la busco porque Alberta nos mandó la receta de la torta frita media larga. Entonces el chat es todo, son tortas fritas, tortas fritas. Perdón. Entonces, ¿Qué papel podemos jugar desde los sindicatos para evitar que la IA exacerbe las desigualdades existentes entre trabajadores calificados y no calificados? sí, eso, había otra igual también, pero me parece, nosotros tenemos, y en el periodo 2003
hacia adelante. Reformas muy importantes a partir de la 25877, pero tenemos en la ley de contrato de trabajo, digo, no tenemos que recurrir a directivas europeas, o sea, tenemos en la ley de contrato de trabajo el capítulo de la formación profesional y ahí tenemos todo un desarrollo respecto de la capacitación, la intervención de las organizaciones sindicales y toda la información que tiene que brindar incluso para las innovaciones tecnológicas el empleador. Entonces, ir a leer ahí el capítulo 8 de la Ley de Contrato de Trabajo. Y otro tema que con respecto a esto, que para mí que soy neófita, digamos, y toda esa investigación, este trabajo de UGT, que es el sindicato español, que es de noviembre del 2023, da información o ayuda a las organizaciones sindicales, por ejemplo, para saber cómo solicitar información sobre los algoritmos. Un decálogo de qué preguntar, porque a ver, no tienen por qué saber, digo. Entonces, eso me parece súper interesante, cómo preguntar y cómo debe ser la información además que tienen que brindar las empresas, y no con cálculos matemáticos que sean incomprensibles, sino que tienen que tener explicabilidad e interpretabilidad, es decir, que puedan bajarse al conocimiento del común de la gente. Incluso se cita acá un texto de la UNESCO que también da datos respecto de cómo tiene que brindarse la información para que sea transparencia. Me parece re piola porque esto es práctico, digamos, práctica pura. Y después tiene un montón que hacer los sindicatos porque la libertad sindical, la negociación colectiva y la huelga, o sea, la negociación colectiva es la principal herramienta de distribución del ingreso y de la riqueza. Y la libertad sindical, la negociación colectiva y la huelga es lo que permite, digamos, son derechos para poder, habilitantes para otros derechos, para todo el resto de los derechos que tienen las personas trabajadoras. Entonces, cumple, dice la opinión consultiva 27, una función social, el ejercicio de la libertad sindical, la negociación colectiva y la huelga como derechos humanos fundamentales y ejercidos en plenitud sin intervención del Estado ni del empleador. No, y yo quería hacer un comentario también sobre esa parte de capacitación en relación a los sindicatos, que ahora con toda esta revolución de la inteligencia artificial es como, bueno, pongamos un curso y, bueno, programemos. Y, o sea, para la industria del software tiene sentido, pero por ahí para el resto de el resto de las industrias no. Y bueno, está bueno por ahí detenerse un minuto y ver en qué es la parte de nuestra rama de actividad que va a estar afectada por esto y para qué nos está sirviendo. Que retomo un poco las primeras intervenciones, ¿no? Bueno, nos sirve para todo, pero realmente vamos a hacer todo, le vamos a pedir la receta para trabajar y probablemente no. Entonces, bueno, por ahí focalizar un poco más. Y si bien es verdad, en 2 años ChatGPT avanzó con todo y es parte de nuestro día a día, no hace falta que nos alborotemos tanto porque va a tardar. Hay industrias que no, como la del software y demás, pero hay otras industrias que sí va a tardar un poco más en llegar a esta revolución al trabajador. Por lo tanto, me parece que sí, que tiene que haber, obviamente, capacitación para los obreros no calificados, pero que esta tiene que ser repensada a la luz de lo específico de cada rama de actividad en su interior. Y es justamente los sindicatos los que saben qué es lo específico de esa rama. Así que bueno, esa es la tarea, como también no dejarse sobrellevar por esta supermoda de, bueno, nos ponemos todos a programar porque sí, y ver bien para qué necesitamos esta nueva herramienta. El derecho a información, porque te aplican, digamos, esto que yo decía, ¿no? En las plataformas sí, está clarísimo que operan algoritmos, pero si los gerentes reciben esta información, nosotros no sabemos que están aplicando estas herramientas y deciden todo, digamos, tienen la obligación de informar y las personas que trabajan de saber que la están aplicando, de dónde sacan los datos, cómo se elaboran esos datos y quién se va a hacer cargo de las decisiones que se toman. Eso me parece que hay que...
Yo les amplío la intervención que vos hacías mención sobre la otra de los sindicatos, que dice, creo que faltan capacidades sindicales para comprender el uso del algoritmo, porque hablaba de gestión algorítmica, para comprender el uso del algoritmo para gestión de personal, no solo para contratar y sus sesgos, sino para evaluar y definir carrera. Dice, más que nada cuando los clientes brindamos datos y demás. A mí me pareció interesante, que se los dejo al que quiera. Este trabajo de UGT te dice, o sea, no necesitas comprender o saber, sino de cómo preguntar, un decálogo de cómo preguntar, cómo operan los algoritmos, qué decisiones están tomando, digamos, claramente, y que digamos, información que te brinden también tiene que ser eh, eso, explicable, comprensible para una persona común, ¿no? Sin fórmulas matemáticas que nadie sabe de qué trata. Si no tenés que hacer una carrera de vuelta y tampoco es justo, pero sí que nos brinden información. Y esto está bueno porque son 10 preguntas que me parece que son sencillas, eh, y sí, son herramientas. Somos abogadas, entonces vamos a charlar de esto. No, traigo que justamente con el CITRA se está trabajando en un proceso de investigación en cada una de las actividades que se están acercando, así que aprovecho para invitar a los gremios que nos están acompañando a que se acerquen al CITRA, porque un poco lo que estamos trabajando es eso, ver en cada actividad puntualmente por dónde se está transitando, armar un modelo de dónde estamos parados y hacia dónde vamos, digamos, porque esto tiene que ver también con lo colectivo, digo, con el movimiento laboral de este país, que está representado hoy por el movimiento sindical argentino, por supuesto, y por los dueños del capital. Entonces, en ese sentido, es saber hacia dónde vamos. Como decía Vero, tenemos herramientas muy claras, la ley de negociación colectiva. La negociación colectiva, somos fanáticas desde la 27 del 21, es un derecho humano fundamental. Hoy en nuestro país, por las políticas públicas que se están implementando, tener instrumentos internacionales que traigan un decálogo del derecho colectivo, donde protejan a todo tipo de trabajadores en la huelga, como contaba él, ¿no? Che, te convoco una acción, los despedimos. Digamos, hoy tenemos un respaldo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que dice lo que el Pacto Internacional de Derechos Humanos dice que dice, y este pacto es nuestra Constitución Nacional. Nuestra Constitución Nacional tiene muchos tratados internacionales con la misma jerarquía, o hasta incluso para algunos como yo, supralegal, y esto significa que tenemos una protección adicional y que si la justicia interna no funciona, como pareciera que va a suceder prontamente, tenemos los organismos internacionales. Y la opinión consultiva no solamente nos trae el derecho de huelga, la libertad sindical y la negociación colectiva como derecho humano fundamental, sino que además habla específicamente de las innovaciones tecnológicas y por dónde tienen que transitar. Y acá la prioridad es el ser humano. Específicamente, hay 2 o 3 apartados que hablan de las innovaciones tecnológicas. La opinión consultiva es del año 2021, o sea, es bastante reciente. Y también está hecha con perspectiva de género, porque cuando hablamos de la incorporación de herramientas digitales, de todo lo que es tecnología, de la inteligencia artificial, estamos nuevamente ante un plano de desigualdad. Entonces, creo que contestando un poco qué podemos hacer los sindicatos, es un montón lo que podemos hacer, porque está todo por hacerse. La pregunta es por dónde arrancamos, me parece, ¿no? Y en esto de la democratización, sí, el conocimiento, tal vez creo que sí, tenemos que empezar a hablar y democratizar el conocimiento y democratizar la educación, porque una de las formas de evitar los sesgos, una de las formas de generar un mayor nivel de igualdad, es justamente llevando la educación y las herramientas a aquellos lugares que no llegan, porque no es lo mismo estar acá en Capital que estar en el Chaco Profundo. Y sin embargo, todos vamos a trabajar en algo similar dentro de acá 20 años, ¿no? O vamos a necesitar las mismas competencias y no son tecnológicas, son humanas. Así que creo que tenemos un montón como dirigentes sindicales, como entidades gremiales y como organizaciones sociales también, digo, porque esto es un problema que atañe a todos y todas los habitantes de este país, que en definitiva todos somos trabajadores de alguna u otra manera o dueños del capital. De alguno de los dos lados estamos. Así que creo que hay mucho por hacer y este es un espacio donde se intenta eso, ¿no?
Yo creo que con esa intervención estamos como para cerrar este panel, agradecerles por la participación, quedar en contacto para futuras ediciones del ciclo. La idea, como dice Aleli, es impulsar un espacio desde el CITRA en articulación con los sindicatos que siga investigando y siga generando propuestas para abordar estos temas, no diría problemas, ¿no? Temas que surgen. Así que quedamos en contacto y gracias.